Estamos dando inicio al conversatorio de hoy. Em, Vamos a continuar respondiendo las preguntas que nos han hecho llegar nuestro público. La semana pasada estuvimos dialogando con Selva Alejandra sobre algunas de las preguntas. La verdad es que nos hemos sorprendido con la cantidad de preguntas que nos llegaron. Muchas de ellas, o por no decir que todas ellas, muy interesantes, con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas sobre la hipnosis y sobre todo planteando necesidades o, o situaciones específicas con relación a la hipnosis. Veíamos cómo eh, la diferencia, cómo expresar la diferencia entre lo que es una sesión de hipnosis y lo que es una sesión de meditación y cuáles son los beneficios de cada una de ellas. Igualmente, explicábamos cómo las meditaciones, el objetivo propende a lo que es el trabajo interior del alma, del ser con relación a su parte espiritual, mientras que en el caso de la hipnosis se utiliza visualizaciones y muchos otros de los elementos que también se pueden utilizar en las meditaciones, pero el objetivo es eminentemente terapéutico. Entonces, esa fue una de las preguntas que se trabajaron, que se gestionaron. Para hoy vamos entonces a continuar conversando o explicando estas preguntas. Tenemos, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con la duración, si es real o no. También sobre la posibilidad del uso de la hipnosis en las relaciones de pareja y la relación que tiene la hipnosis con las regresiones. Entonces vamos a hacer una breve respuesta a cada uno de ellos. No siempre es factible profundizar en todos, pero bueno, haremos lo que podamos. Empecemos por, a ver, una de estas, la relación que existe entre la hipnosis y la regresión. Hay una estrecha relación. Es una estrecha relación porque la regresión es una de las posibilidades que se explora, que se trabaja dentro de las técnicas de hipnosis. La hipnosis se puede hacer, como lo explicábamos la semana anterior, a manera de ubicarnos en la solución de problemas o de encontrar respuestas a situaciones actuales. También puede utilizarse la forma regresiva, es decir, para explorar la información de situaciones, digamos, de la niñez, del pasado, ya sea inmediato o del pasado remoto. Es decir, por ejemplo, información que tiene que ver con cosas que pudieron haber sucedido hace 10 años, 20 años, o que pudieron haber sucedido en la adolescencia, en la niñez. O también puede utilizarse de manera prospectiva, es decir, cuando uno se ubica en lo que es la visualización y la progresión. Por ejemplo, para establecer proyectos, para establecer metas y objetivos. Entonces, ¿cuál es la relación en que la regresión es una de las posibilidades que se tienen dentro de la modalidad de la hipnosis? Es decir, es una técnica dentro de la hipnosis. Las regresiones pueden darse
de diferentes formas. Se pueden hacer a un evento específico, se puede hacer como una línea de tiempo, es decir, donde uno explora diferentes momentos en la historia personal. Puede hacerse una regresión, por ejemplo, cuando son eventos traumáticos, por ejemplo, que se tenga un post-traumatic stress disorder. Se puede hacer una regresión al momento en que suceden esos eventos para que la persona pueda empezar a liberar toda esa carga emocional que puede estar asociada la, con el evento o la situación que generó específicamente el trauma. Solo que cuando se trabaja terapéuticamente, se le ayuda a que la persona pueda recordar, retornar a ese momento, pero sin la carga emocional, sin el dolor que le produjo la situación inicial. Entonces, esa es la relación que tiene la hipnosis con la regresión. Algunas personas lo preguntan, y ya esta pregunta la hemos resuelto en el pasado, acerca de las regresiones a vidas pasadas. Dentro de la modalidad terapéutica, dentro de la modalidad de la hipnosis clínica, nosotros trabajamos básicamente la regresión en esta línea de tiempo, es decir, en lo que corresponde a esta vida. Los otros elementos, esos ya entran en el campo de lo que es las experiencias espirituales o con una connotación diferente, ya no con una connotación terapéutica. La otra pregunta es que si es posible que durante una sesión de hipnosis me encuentro con eventos traumáticos que supuestamente no recordaba. Bueno, esto es bien interesante porque sí, evidentemente, recordemos que la hipnosis lo que busca es un estado profundo de conexión con el yo interior, con el subconsciente. Entonces, nosotros almacenamos toda nuestra información en el subconsciente y el inconsciente. A través de la hipnosis se llega al subconsciente. En muy contadas ocasiones la persona puede llegar a lo que llamaríamos el inconsciente. ¿Qué pasa? Si hay una experiencia traumática, la mayoría de nosotros lo que hace es que genera una barrera protectora para poder manejar la situación. Entonces es como que uno establece ya sea un velo, una pared, un muro bien fuerte y alto. Es decir, cada persona, dependiendo de su capacidad para tolerar el dolor ante las experiencias dolorosas de la vida, va a establecer mecanismos de protección, de autoprotección. Entonces, uno de ellos es el que uno borra, entre comillas, es decir, uno pone esa barrera que no permite que la información retorne al consciente, sino que se queda en el subconsciente. Es lo que llamamos entonces un olvido como mecanismo de defensa. Cuando accedemos a través de la hipnosis a ese subconsciente, cuando exploramos a través de las diferentes técnicas y la información que hay y que pueda estar generando y las dificultades del presente, es muy posible que esa información aflore y se recuerde de manera más clara y consciente. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien el objetivo es ayudarle a recordar, lo que se busca no es dejar a la persona desprotegida. Se le ayuda a que mediante diferentes estrategias pueda recordar sin que genere el sufrimiento inicial que le generó la situación. Y esto es importante que se tenga en cuenta
persona lo recuerde, también se le dan elementos que le ayuden a poder manejar la situación, a que lo pueda afrontar, a que lo pueda trabajar de una manera diferente. Em, entonces, sí es posible que durante la sesión de hipnosis se encuentran eventos que uno no recuerda, em, especialmente si esos recuerdos están asociados con la primera infancia, la niñez, porque son cosas que más fácilmente cuando somos niños hacemos esa barrera, las ponemos como en el olvido, como que las dejamos ahí guardadas. Y obviamente esta es una técnica que ayuda, la hipnosis ayuda muchísimo justamente a sacar a flote esa información que está guardada y que de alguna manera nos está afectando. Eh, ¿Cuán seguro es recordar esos eventos después de la hipnosis? Em, a ver, aquí habría que mirar dos aspectos. Uno es el hecho de la connotación de seguridad. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Em, la hipnosis es una técnica segura, es una técnica, obviamente, si es aplicada correctamente por una persona, un profesional que esté suficientemente bien capacitado, entrenado en la técnica, los efectos son positivos, son seguros. Generalmente lo que se hace, y vuelvo y lo insisto, es que se le dan herramientas a la persona para que pueda manejar la información que está recordando. No es que lo recordó y se le dejó así desprovisto de toda asistencia. Por el contrario, se le ayuda, se le apoya, se le dan herramientas de trabajo y sobre todo se le ayuda a contextualizar esa información que se ha recordado dentro de todo su proceso histórico. Porque muchas veces uno recuerda los eventos dolorosos, pero fuera de contexto. Es decir, por ejemplo, cuando somos niños, a veces vemos, o a veces no, siempre vemos las cosas desde esa visión de niños. Entonces, a veces es común encontrar uno que cuando niños teníamos la idea de que un lugar, un espacio era extremadamente grande o que una persona era muy grande, pero que cuando ya hemos crecido y nos ponemos en una perspectiva diferente, nos damos cuenta que el lugar no era tan grande como lo recordamos, ni o que la persona no es tan grande como también la recordábamos, porque obviamente está el tema de la perspectiva en tamaño y del conocimiento y de exploración que tenemos de los lugares. Entonces, así como eso pasa con dos cosas tan elementales como es el tamaño de las cosas o de las personas o las dimensiones de un espacio físico, pues imagínense todo lo que puede uno sacar de contexto al momento de vivir una experiencia, especialmente cuando se es niño. Entonces, una de las cosas con las que se trabaja es eso, contextualizar, poner en perspectiva las situaciones y sobre todo ayudarle a la persona que la enmarque esa información dentro de una realidad que era su realidad en ese momento. Posteriormente están elementos es cómo manejar eso, cómo entender y sobre todo cómo soltar esa información para que no haga daño. Pero más que la información, más que el recuerdo, lo que es cómo desapegar la emoción que ha estado asociada a ese recuerdo. Entonces, son aspectos entre memoria como evento y lo que es el afecto o las emociones asociadas. Entonces, es como crear esa distancia o ayudarle a la persona a que logre ver y mantener esa distancia, que las cosas lleguen a ser como cosas anecdóticas, cosas que pasaron, cosas que se vivieron, pero que en este momento no hacen parte del presente.
Entonces, básicamente, eh, mm, esas son herramientas de trabajo. Hola, bienvenida. Así sea la última media hora. Tengo problemas grandísimos de conexión con internet. Wow. Bueno, pero ¿Cómo estás estás? aquí, bienvenida. Eh, Bien, gracias, gracias. sí, aquí estaba hablando un poquito sobre, adelantando en dos preguntas de las que, de la larga lista que teníamos, o tenemos, compartiendo un poco lo que era la relación entre hipnosis y regresión. Y habían dos preguntas que estaba respondiendo. Una es, ¿qué pasa si durante la sesión de hipnosis me encuentro con eventos traumáticos y supuestamente no recordaba? Y la otra es, ¿qué tan seguro es recordar esos eventos después de la hipnosis? Estoy básicamente tratando de responder esta segunda parte. ¿Qué es lo qué tan seguro? Entonces estaba explicando de que la hipnosis como técnica, si es aplicada por un profesional que está entrenado, es una técnica muy segura y que además parte el hecho el objetivo de la hipnosis es justamente ayudarle a la persona a recordar esos eventos o esas situaciones que por alguna razón lo han afectado, o sea, lo han traumatizado o le han programado de alguna manera, y que parte del trabajo del terapista está en ayudarle a contextualizar esos eventos en, en la realidad del momento, o sea, de lo que se vivió. Daba el ejemplo de cuando a veces recordamos cosas de niños que son muy traumáticas. A veces los niños lo que hace cuando éramos niños, digamos, no tenemos la misma proporción frente a las cosas. Entonces daba el ejemplo de cuando uno recuerda un sitio, un espacio súper gigante, pero que cuando va y lo mira, ya con los ojos de adulto se da cuenta que no es tan gigante, o ve a una persona enorme y cuando ya de adulto lo ve, no es tan enorme, simplemente era la posición en que uno estaba mirando las cosas. Eso, o sea, ayudar a la persona a contextualizar los eventos, los hechos. Lo otro, el tomar distancia emocional frente a esas situaciones. Y el otro es los elementos y las herramientas que se le dan para que trabaje y pueda, eh, digamos que trascender esos hechos. Ahí voy. No sé si quieras compartir tu punto de vista frente a esta parte de qué tan seguro Básicamente, cuando hablabas de ese distanciamiento y retomando un poquito, la parte de cuando somos niños, sobre todo sucede cuando se genera en los eh, años iniciales de nuestra vida, sobre todo miedos y fobias. ¿Qué sucede? De pequeño magnificamos las situaciones. Hay personas que pasan toda una vida teniéndole fobia a las cucarachas. Porque, y casos específicos, de niño sentimos en un momento determinado, de acuerdo haya sido la situación o el evento que tuvimos con el animal, por ejemplo, en este caso, una cucaracha, de pequeños, al magnificar la situación, queda de alguna manera marcado y cualquier animalito lo ves en proporción muy grande o sientes esa emoción negativa con respecto al daño que te pueda causar o que te pueda picar o que te pueda herir o que te pueda ensuciar. Hay personas que incluso le ha volado una cucaracha, por decirte algo, volador, y le ha pegado en la cara del niño y esa emoción se quedó allí congelada con la magnificación de haber sido parte de ese evento. ¿Qué sucede? Llevar a la persona a que hoy de adulto lo vea y vea la proyección de esa situación, o sea, la cucaracha más bien, si vamos al revés en el contexto, ese tipo de animales más bien sienten miedo de uno, que es bien grande y que puede hacerle bastante daño. Entonces es eso, hacer esa comparación. Lo trabajamos mucho con lo que es la disociación, el ver en una posición o en una distancia el evento sin necesidad de volver a recrear exactamente la misma emoción. Que pueden haber emociones según sea el contenido o el contexto de la situación que se está tratando, ciertamente puede suceder,
y a veces es hasta necesario, de hablando, de que haya esa, a ver, confrontación con el evento que generó esa emoción negativa para poder sanar, viéndolo desde la perspectiva del hoy con las herramientas. Y muy importante lo que tú dices, mientras que sea una terapia con una persona profesional, certificada, licenciada, que va a poder manejar cualquiera sean los eventos que se puedan presentar durante la sesión, como por ejemplo el llevar de ese estado de emoción, llevarlo a la calma, el estar allí a la disposición de cuál es la herramienta, cómo debes manejarlo, cómo debe ser tu percepción. La guía es bien importante. Sí. Sí, me parece curioso el ejemplo que diste porque yo tuve una experiencia de esa justamente. ¿Así? Sí, de niña. ¿Y sigue hoy manteniéndola? No, la he ido superando, pero he tenido, o sea, ha sido un proceso. Cuando niña, yo vivía en una zona donde había era poza séptica y era la niña de papi, siempre andaba al lado de él cuando él estaba en casa. Y un día llegaron a limpiar la poza y pues la niña estaba al lado del papi, ¿no? Cuando abrieron la poza, pues volaron cientos de animalitos de estos y obviamente yo estaba, claro, y yo era la chiquita, me cayeron encima. Fue horroroso y durante muchos años me paralizaba al punto de que pues mi papá, como sabía lo que me había pasado, él estaba ahí conmigo, él siempre acudía a, cuando él oía un grito y que yo me quedaba tiesa como un palo, él venía al rescate y mataba al animal, movía lo que fuera. La asociación que tenía. Sí, y gracias justamente al trabajo terapéutico y específicamente con la hipnosis, pude con los años superar, porque era una fobia paralizante, o sea, me dejaba que no podía ni respirar, me daba angustia y yo lógicamente entendía lo insignificante, lo pequeño que fuera, pero fisiológicamente no, porque recordaba el olor, recordaba la textura, la sensación, el enredo en el pelo, bueno, todo aquello. Entonces fue un proceso de desconectar esas experiencias que fueron físicas, que fueron vividas. Probablemente hoy por hoy puedes vivir con un animal de eso, o sea, no es el momento. No tanto como vivir con ella, no tanto como vivir con ella. Puedes vivir en un momento determinado, hoy con el encuentro con una, quiero decir. Ah, no, ya logro agarrar la escoba y matarla, ya lo logro hacer. Ya uno avanza. No, sí, o sea, pero es eso, el poder tener herramientas, a lo que voy es como uno logra conseguir herramientas y ya ahora puedo recordar el evento sin que me paralice, que era lo que me pasaba de niña, porque yo tendría 4 o 5 años cuando eso pasó. Entonces me paralizaba. La típica edad donde los eventos, las situaciones marcan hasta el punto que no existe diferencia. Y esto es muy importante para que aquellas personas que en un momento determinado dicen, yo no sé cómo es posible, vamos a suponer en este caso que Marta, siendo una persona tan centrada, que siendo una persona tan hábil para muchas cosas, una cucaracha la paralice. Y es enseñarle o decirle a las personas que cada evento, cada situación, dependiendo de cómo marque o cómo lo recibe ese niño, sobre todo, va a ser la pauta de cómo eventualmente con el transcurrir de los años incluso puede empeorar. Claro. Puede ser más paralizante todavía si no se tienen las herramientas. Ahí quiero aclarar, por ejemplo, en mi caso en particular, hubieron cosas, uno de mis hermanos, que le parecía absurdo que yo tuviera miedo a una cucaracha, me perseguía con ellas. Entonces eso agravó la situación. Pero lo interesante es que más adelante, cuando ya yo fui adulta y sobre todo cuando tuve mis hijos, yo me di cuenta que yo no podía transmitirle mis miedos, mis angustias a mis hijos.
Y entonces eso me motivó a buscar respuesta. Y lo interesante es que si bien yo había, ya para esa época ya yo había estudiado psicología y todo, pero no lograba disociar y me tocó acudir a las técnicas de hipnosis para poder lograr separar y es que muchas veces como reza el dicho por el en casa de herrero cuchillo de palo, no porque tengas la formación, y es lo que sucede incluso con los afectos, con los familiares, no porque tengas las herramientas, vas en el caso tuyo personal, aplicarlas al pie de la letra y van a salir perfectas. Claro. Muchas veces no, y sobre... la herramienta, las respuestas, la formación, pero cuando lo tienes que vivir en carne propia dices, ya va, ¿cómo entro? Sí, sobre todo porque es importante aclarar algo, y es que el hecho de que uno entienda las cosas, el hecho de que haya claridad en la mente, no necesariamente da respuesta a la carga emocional o al evento traumático que es. Entonces, que eso es parte de lo que a veces las personas no entienden cuando una persona tiene un trauma, y es que la persona puede ser muy inteligente, la persona puede querer entender, puede lógicamente, ok, cuadrar toda la información, pero si no hace ese trabajo profundo, si no hace ese trabajo en su subconsciente, no es suficiente el trabajo intelectual. Fíjate tú, qué interesante lo que estás diciendo, porque me remonto a clientes que he tenido que han llegado a terapia, en este caso alguien específico con relación a la motivación que puede conseguir o buscar en un momento dado hacia hacer ejercicios, hacia que quiere como meta bajar de peso, modificar sus hábitos alimenticios, lograr establecer una rutina, incluso ejercicios, y que en un momento dado me dice, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo, no tengo fuerza de voluntad, no tengo manera de llegar a esa meta y me las pongo todos los años y todos los diciembres y no existe manera de que yo avance. Vámonos y retomemos aquí en este momento la técnica y vamos a ver el por qué hoy a nivel motivacional no puedes lograr esa meta. Y entre lo que hablábamos la otra vez, entre el coaching y la parte de que las personas dicen en un momento determinado, vamos y logramos la meta específica, inmediata de cómo lograr hacer el ejercicio. Cuando en realidad, en este caso particular, vivido por mí, con este cliente en terapia, resulta ser que yendo en un proceso regresivo y a través de la hipnosis clínica, llegamos a que en la escuela le hacían bullying en la clase de educación física, en lo que era PI. Se burlaban de él, que no va a tener la capacidad. Realmente la persona era venezolana y recuerdo que me decía, es que veo allá, bueno, y me imagino que en los países de Latinoamérica igual, el plinto, el burro y cualquier otra cantidad de obstáculos o herramientas a nivel de ejercicio físico que utilizan en educación física. Me decía, y mientras más se acercaba mi puesto en la línea, en la fila, para poder yo ejecutar mi ejercicio, me iban diciendo que menos podía, y cuando empezaba a correr ahí me paralizaba. Entonces, ya va, tenemos una raíz de una condición emocional que se generó y que es lo que hoy por hoy no logras darle respuesta, por qué emocionalmente no logras el objetivo. Es donde viene la parte diagnóstica, es donde viene la raíz para poder trabajarlo terapéuticamente y luego poder tener la cantidad de guías a nivel del logro de la meta con respecto a los hábitos alimenticios, a los hábitos incluso de ejercicio para que logres esa meta que estableces. Entonces es bien interesante que se entienda que a través de la técnica llegas a la base de la raíz diagnóstica de por qué tengo una limitante, que por qué estoy teniendo un miedo, una fobia, un no lograr una meta o unos hábitos
que no logro romper. ¿No? Y que sobre Y todo... que de alguna manera solo no voy a llegar. Y sobre todo que al repetir ese ciclo de no poder, de no lograrlo, se va generando más frustración y se agrava la problemática. Porque es como que... Es programa de afirmación. Entonces claro, es un círculo vicioso. Exacto, y la persona termina sintiéndose debilitado en su autoestima, en su autoconcepto, en su voluntad, en muchas cosas debido a que no logra romper el patrón, pero es que el patrón, la causa, el origen, es un elemento emocional con el que hay que trabajar para que pueda ahí, una vez que se libera eso, ahí sí implementar todas las otras técnicas de el trabajo progresivo, es decir, hacia adelante, enfocarme en metas, en objetivos, en un plan de trabajo, pero primero tengo que resolver el agujero que tengo. Ciertamente, en base a la pregunta que habían hecho con respecto a cómo manejar esa situación y verla, cuando yo hablo de, y siempre lo digo en terapia, esto más allá, y me hace mucha gracia porque, pero bueno, ¿cómo estás vendiendo esta terapia cuando tú dices que va a ser larga, dolorosa, difícil? Es que es la verdad, yo no estoy mintiendo. Que tenga todas las herramientas y toda la voluntad de ayudarte, la voluntad es de la persona que viene a terapia, su necesidad de trabajar y en última instancia el trabajo arduo es de la persona, no de nosotros como terapeutas. Es doloroso porque es, como digo yo, desnudar el alma, abrirte a todas las posibilidades y a poder encontrar esas raíces que muchas veces son tristes, dolorosas, es enfrentar muchas veces esas emociones, por supuesto, con las herramientas que nosotros ofrecemos como terapeuta, vas a modificar un poco la percepción, no va a ser la misma sensación de niño que hoy de adulto con todas estas herramientas, claro. Pero es necesario ese enfrentamiento, es necesario ese dolor, es necesario identificar el porqué y comparar cómo es mi percepción hoy de adulto y cómo puedo yo modificar exactamente el entendimiento desde un punto de vista compasivo, desde un punto de vista hasta empático con ese momento, donde la experiencia, más allá del 100% dolorosa, sea una experiencia optimista y que le dé a la persona en cada encuentro con la hipnosis, en cada encuentro con un proceso regresivo, si se quiere llamar, herramientas. Y le dé la oportunidad de eso, de ser optimista y de querer seguir avanzando, de querer seguir llegando al fondo, porque a medida que llego al fondo y que logro identificar cuál es la raíz de la situación, en ese momento me voy fortaleciendo como ser humano. En ese momento voy entendiendo y dándole concepto a el hacia dónde quiero ir hoy. A mí quiero enfatizar en lo que acabas de decir, porque parte del tema con este trabajo es que cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos un problema, lo primero que hacemos es darnos fuerte. Es decir, nos autoflagelamos, ya sea mental y emocionalmente. Y lo que se hace o lo que se logra después de uno explorar y limpiar y sanar el pasado, esas memorias, esos recuerdos, es poder generar una actitud más compasiva, no compasiva en el sentido de que pobrecito de mí, no, compasiva en el sentido de entender el por qué me pasa lo que me pasa y sobre todo de mucho amor porque propio. Siento y reacciono. Sí, y el amor propio, fortalecer ese amor y ese valor, esa valía que tengo como persona, que fui capaz de llegar a este punto a pesar de todo lo que vengo arrastrando. Es decir, como revalorar el punto presente, porque en ese aspecto es que yo voy a poder, o la persona va a poder avanzar, cuando logra valorarse, reconocerse y validar lo que ha hecho a pesar de. Entonces, pienso que es importante recalcar ese aspecto, porque si no,
seguimos estando frágiles frente a los Incluso nuevos retos. del miedo, del valor que tiene el miedo en estos casos. Claro, De agarrarlo de la mano y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo nos sale, porque ciertamente es un miedo a lo desconocido tremendo. claro. Es que le digas a la persona, estás dispuesta nuevamente a sentir todos los mismos dolores que sentiste un momento, o sea, te lo dicen en un momento determinado, tú dices, me paralizo como Marta con la cucaracha, o sea, me paralizo, no quiero, ¿por qué? Porque siempre generamos ese mecanismo de defensa. Llegar al entendimiento y a la aceptación de que sí es necesario para poder generar y estimular de alguna manera los recursos internos que quizás ni siquiera conocemos. Claro. Y que va a llegar un momento luego de la terapia, cuando la persona ya tenga las herramientas de decir, y todo esto es lo que yo estaba en capacidad de hacer, wow, o sea, de que me he perdido estos años, así que voy a recuperar todo el tiempo que no he podido generar cambios positivos, el ir consiguiendo metas emocionales poquito a poco, por muy pequeñas que sean, definitivamente la gente le pone una sonrisa en la cara y lo estimula a seguir buscando y a seguir, como dices tú, venciendo ese autosaboteo que muchas veces no nos permite y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort tranquila. Sí, hay un elemento además y es que cuando uno explora ese pasado y sobre todo cuando se exploran eventos traumáticos que se recuerdan, por ejemplo, de la niñez y la preadolescente, la etapa preadolescente, que muchos de los eventos y de las cosas que pasan son cosas que recibimos generalmente del medio en el que estamos, de las personas con las que vivimos, en donde no teníamos ni el poder, ni el conocimiento, ni el control de manejar. Ni la conciencia muchas veces porque veníamos predeterminados a cómo la bisabuela, la tatarabuela, la abuela y la mamá reaccionaban ante la misma situación. Claro. Son patrones de vida. Exacto, pero sobre todo es el hecho de entender y de que la persona comprenda de que no hay ese sentido de culpa o de responsabilidad frente a hechos que nos pasaron y que eso nos ha de ubicar en una perspectiva diferente. Entonces, aceptar muchos de esos acontecimientos como lo que fue, o sea, algo que recibimos que no fue nuestra elección, pero que lo asumimos y que ahora estamos dispuestos a sanar y soltar. Y sobre todo que no estás como ser humano traicionando a ese clan familiar. Como muchas veces lo trabajo, ese linaje, porque encima de todo honramos nuestro linaje. Claro. Entonces, lo que es un concepto de familia de generación en generación, llegar a un estado de conciencia propio, donde lo trabajas y donde dices, ¿sabes qué? Pero me hace daño. No lo considero apropiado. Me estoy debatiendo entre qué fue lo que me enseñaron, qué fue lo que vi, mi respuesta automática contra la emoción que me está generando. Entonces, déjame equilibrar esto y el poner límites como ser humano y decir, los amo, los adoro como familia, pero eventualmente a partir de este momento decido hacerlo distinto. Y es más o menos como en terapia, mucha gente se siente incluso muy inclinado a tener que hacer trabajos de perdón, trabajos de aceptación, de cortar con esa memoria y con ese programa y patrón que lo que ha venido generándole a través de los años es una creencia limitante. Claro. Entonces ese proceso de conversión, o sea, es maravilloso porque no dejo de amarlos, no dejo de pertenecer a mi familia, a mi linaje, a mi cultura, pero elijo hoy, desde mi adultez, desde mi propio concepto de a dónde quiero ir, de a dónde me quiero dirigir y qué calidad de vida quiero tener, decido yo tomar las riendas de mi vida y poner límites. Eso es bien importante. Sí, exactamente. Entonces sí, es muy interesante y pienso que todo esto, estos elementos producen mayor seguridad a la persona. Así que cuando nos pregunta qué tan seguro es o cuán seguro es,
eh, yo diría que es muy seguro y además es necesario, no solamente seguro, es necesario que recordemos eso que nos ha limitado o que nos está limitando en el presente para el logro de nuestros objetivos o simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos, aunque no haya un objetivo más allá que el estar bien, estar en paz con uno mismo y sentirse, oh, qué rico me siento en la vida que tengo. Solté un equipaje enorme y estoy livianito y voy a seguir y creo que en función de eso soltar ese equipaje viejo y establecer eh, mis metas personales. Muchas veces el ser humano se ve a lo largo de los años enmarcado dentro de las expectativas que tiene que cubrir para satisfacer a todo el mundo. Y eso ya de por sí es una gran carga emocional. Entonces, lograr establecer eso y soltar, ir soltando e irme dedicando a mí, muchas veces, ese liberarme de ese equipaje es maravilloso. A nivel terapéutico es maravilloso. Es muy liberador. Se gana mucha libertad interior y sobre todo mucha paz interior. Porque es como tú usabas una expresión y es equilibrar cargas, pero yo diría es bajarse cargas. Eh, si yo, o sea, hay momentos en que es bueno equilibrar, pero hay momentos en que equilibrar no es suficiente, hay que descargarse, o sea, bajarse varios bulticos dentro de... Sí, y, y más aún, ojalá pudiéramos aprender a vivir sin ese equipaje, sin ningún equipaje. Desafortunadamente, arrastramos y cargamos, aunque sea cosas eh, que no son muy pesadas, pero que ahí están. Mucho que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con esas Cuando programas. te digo lo de equilibrar cargas, muchas veces como seres humanos, porque nos sentimos que no podemos avanzar, porque o se va a un lado esa balanza personal o se va al otro. El emocionalmente estar en el eje correcto y adecuado, considero yo que es parte de eso que tú hablas, el soltar todas esas cargas emocionales, todo eso hace que nuestro eje comience a funcionar de una manera bien equilibrada, sin tener que tender a un lado al otro. Y cuando como seres humanos recibimos las herramientas para poder mantener ese equilibrio entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, y que eso esté en un orden perfecto, es a donde me refiero yo de ese equilibrio, de esas cargas emocionales y ese eje que para mí es fundamental, que haya coherencia en todas esas Tú sabes que eso, algo que yo he encontrado frente a eso es que cuando hacemos la hipnosis y observamos, por ejemplo, cosas como la postura, los dolores físicos, o por lo menos parte de lo que yo me encuentro es que cuando tenemos mucha carga encima, la mayor parte de las veces tenemos problemas en los hombros, nos duele la espalda, tenemos lesiones de columna o de cuello, tenemos discos herniados, porque es tanto y tanto el peso emocional que vamos contrayendo el cuerpo. Y una de las cosas interesantes es que cuando tú logras liberar las cargas mentales y emocionales, también se descarga la presión sobre tu espalda y especialmente sobre la columna. Entonces, es un proceso que si bien no es el objetivo de la hipnosis, es un efecto secundario de la hipnosis, es decir, exacto, que uno va midiendo y es interesante, a veces la gente viene y me dice, ay, pero me siento livianita, me siento la espalda, y yo, pues claro, ¿cuántos kilos o cuántas toneladas de pasado te quitaste de encima? ¿Sí? ¿Cuántas? Sobre todo personas que sufren de un insomnio tremendo. Sí. Una vez que entran en la rutina de generar sus terapias y de enfrentar todo esto, de buscar toda esa cantidad de recursos internos, lo primero que dicen es,
empecé a dormir divinamente toda la noche. Claro, Y es parte del proceso. claro, claro. Es así. Es esa, cuando tú hablabas de esa alineación, yo la veo igual en el alineamiento que usamos y que tenemos en la columna. ¿Qué tan alineados en la medida en que estamos coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decidimos y ejecutamos? Cuando esa coherencia se da, lo vemos igualmente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fluye de esa manera. Entonces, es recordar que es un trabajo que se da a nivel mental, que se da a nivel emocional, pero que tiene una Pero repercusión a todo nivel, en lo físico, en lo mental, lo emocional y lo espiritual. Entonces, es un trabajo que es seguro porque es integral. así mismo, así mismo. Bueno, no sé si quieres que pasemos a otra de las preguntas en el poco Y tiempo vamos, que nos queda. ¿Por cuál te inclinas? Tú tienes la lista. tengo la Mira, lista. aquí hay una que me parece interesante. En conflictos de pareja, ¿se puede buscar ayuda en la hipnosis y con el mismo terapeuta? Qué Sí, claro interesante. que sí. Ok, Son muy interesantes. Como terapeuta a veces es un poquito difícil, hay que poner las terapias distintas, horarios distintos, pero definitivamente se recomienda incluso, como lo hemos venido diciendo hasta ahora, es una herramienta y un recurso donde socavamos en nuestras emociones, dependiendo sea el conflicto emocional que la pareja quiera tratar. Muchas de las consecuencias que vivimos como adultos hoy por hoy radican en lo que venimos diciendo desde el principio de las sesiones de lo que es la hipnosis clínica. Muchas radican en esos programas que desde la época gestacional hasta una preadolescencia bien temprana, llámese 8, 10 años, se pueden generar. Esas emociones se quedan allí, tal cual como los miedos, tal cual como la fobia, y ahí es donde empezamos a generar esa percepción de lo que son los modelos parentales, de con qué asocio como hembra con la figura paterna, con la figura paternal, y la de hombre como tal, que eventualmente en un futuro voy a tener la asociación para poder escoger una pareja. Programas culturales, programas incluso de valores culturales, socioeconómicos, todo va allí, como digo yo, es como una cápsula, todo está encapsulado y de acuerdo al programa inicial que yo traigo, es mi percepción, es mi conducta, es la manera en que yo me manifiesto, reacciono, hablo, en un momento dado respondo. Entonces, en algún momento me han hecho preguntas como, celos, la hipnosis puede trabajar con los celos, porque estos celos están acabando la relación de nosotros. Si nosotros nos vamos probablemente a un proceso regresivo con cualquiera de las partes, el hombre o la mujer, puede estar, realmente puede ser la consecuencia de una carga emocional que traemos desde niños, que hoy por hoy lo que está haciendo ya es dando gritos esas emociones y haciendo colapsar, no mi relación de pareja, mi respuesta personal e interna a como ya no estoy en capacidad de manejar esos por qué y de dónde vienen esos celos excesivos. Con miedo a las pérdidas puede ser de consecuencia de que haya crecido dentro de un hogar donde haya habido violencia, donde haya habido en un momento dado infidelidad o promiscuidad. Hay una o serie negligencia. de factores, hay una serie de factores que habría inicialmente que evaluar para poder
llegar a la consecuencia del por qué estoy viviendo hoy por hoy esta situación que estoy viviendo. Porque no es que la viví porque desde hace 2 años para acá, no, hace 2 años para acá se puede haber exacerbado esa condición. Pero el motivo y la raíz está probablemente asociado a una niñez, a una percepción, a un sistema de creencias del que vengo y que hoy ya como adulto no sé manejar. Yo digo, pero ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Y aquí es donde hay que indagar. Sí. Definitivamente. Hay cosas muy interesantes que se pueden trabajar al interior de las parejas con esta técnica de la hipnosis, pero pienso que fundamentalmente eh, es comprender de que las dificultades en las relaciones es el aporte que cada uno de los miembros de la pareja está contribuyendo desde su propia dificultad. Es decir, son dos dificultades que se ponen juntas y hacen una explosión. Entonces, obviamente, si hay una dificultad, hay que trabajarla. Al pensar en que solo uno... Es individual, y el trabajo es individual. Sí. Porque tanto vamos a trabajar esas cargas emocionales de uno, del otro, para poder llegar a ese equilibrio y pero a lo que yo voy es que no se puede pretender que sea recargar la responsabilidad de la dificultad de pareja en uno solo, ¿sí? Es posible que uno sea el que esté manifestando los síntomas, pero siempre hay uno que es activo y el otro que es pasivo. A lo mejor el que aparentemente está muy bien, a lo mejor tiene cosas que también hay que trabajar. Y lo más interesante es cuando las personas empiezan a descubrir que las dificultades, muchas de ellas, de las dificultades que tienen en la comunicación, en la relación e incluso en la sexualidad, están asociadas a los aprendizajes en base a lo que ellos observaron, vieron y recibieron como mensajes de su propia figura de las relaciones entre papá y mamá o entre los abuelos, es decir, los modelos de pareja con los cuales ellos incluso crecieron. Para aquellas personas que no fueron criados, que son adoptivos, para esa figura de ese cuidador, sí, de esa persona responsable de ese niño, porque a lo mejor no son sus familias biológicas, pero funciona igual como padres. Y su sistema de creencias, claro, base al cuidador. Claro. Y hay situaciones, por ejemplo, hace poco me ocurrió con personas que son de diferentes culturas y se da uno cuenta que a veces no tiene ni siquiera nada que ver la cultura allí, es cómo se desarrollan a partir de las experiencias previas. Situaciones, por ejemplo, como que le tocó de pequeño la situación del divorcio de los padres, fue algo muy traumático, todo esto. La otra persona, por el contrario, no tiene esa experiencia, pero tiene la experiencia de una madre muy sumisa, de un papá que por su condición de trabajo estaba ausente, solo venía de vez en cuando. Entonces no hay trauma, pero son unas características particulares que hacen que y con quien más pasa el tiempo, con quien más estamos. Y recuerdo muy claramente en alguna oportunidad que estuve en un taller con ustedes, y fue un taller vivencial, el hecho de cómo marca y aunado a la experiencia terapéutica, cómo puede marcar incluso teniendo unos padres relativamente presentes, casados, en casa, juntos, pero con unos horarios tremendos para poder compartir con el niño. Y el niño estar en manos quizás entre lo que es la escuela, el cuidado de después de la escuela, o con una persona que lo atienda en casa, llámese en nuestros países latinos, que se estila mucho, esas nanas, esas señoras que están siempre en la casa ayudando con los quehaceres. Cómo los niños en un momento determinado se sienten tan identificados que el modelo parental que crean y su sistema de creencias y sus creencias limitantes vienen
no el papá y mamá, sino las la nanas. persona que más tiempo pasa con la nana, con la persona que los cuide, cuando vienes a ver, dice, pero ¿de dónde esta niña criada por su padre y su madre aprendió en esto? casa, aprendió esto, o responde de esta manera, o reacciona Claro. de esta manera ante estímulos? Y allí está. Porque es que se va grabando, es que somos una memoria, un disco duro, y ahí vamos acumulando. Cuando niños somos como esponjas, absorbemos todo. Y después ahí es que ver cómo limpiamos esa esponja. Cómo la exprimimos para volver. Sí. Ciertamente. Nos quedan no sé cuántos minutos. Aquí hay una, no sé qué tanto tiempo nos demoremos en responderla, pero dice, ¿puede una persona con desorden de comportamiento, por ejemplo, la bipolaridad, buscar ayuda en la hipnosis? Bueno, habría que realmente hacer una evaluación. Como siempre lo he dicho, nosotros como terapistas, en este caso, terapia alternativa, ya en el caso tuyo a nivel de consejería, a nivel de psicología clínica, sí están realmente licenciados y capacitados en este país, hablando de Estados Unidos. Es importante hacer una buena evaluación porque tenemos que saber en qué momento la condición es clínica profunda y ya allí nosotros tenemos un techo y hay que referir a la persona, sobre todo con condiciones psiquiátricas, donde es necesario, en este caso una bipolaridad, muchas veces necesita una parte diagnóstica y una parte farmacológica que ayudan y vayan de la mano. No quiere decir que no podamos trabajar con ellos. Hay psiquiatras y hay psicólogos que le tienen fe a la técnica y que de alguna manera están abiertos a trabajar con la terapia alternativa. Y se puede hacer una gran dupla entre psicólogo, terapista de hipnosis clínica, psiquiatra, terapista, donde vamos a ir de la mano trabajando y desarrollando las mejores opciones para, entre que hay un trabajo clínico, médico, de parte de este psiquiatra o de parte de el psicólogo, hay una parte farmacológica que esté ayudando a cómo de alguna manera manejar esa condición, nosotros podemos establecer ese diálogo interno, esa sensación de calma, ese buscar ese centro de equilibrio. Pero allí es donde digo, es bien importante ir con un terapista licenciado, profesional, que sepa la diferencia entre una condición realmente profunda a una que se pueda trabajar, porque puede haber consecuencias. Claro. Yo quiero aclarar aquí algo y es el hecho de que uno de los primeros elementos a considerar en el caso, por ejemplo, de la bipolaridad, es si la persona está en una crisis, en un estado de crisis agudo, o si la persona está estable bajo medicamento o bajo atención. Si está en una fase aguda, ya sea de hyper o, por el contrario, depresiva, obviamente en ninguno de los dos extremos se puede trabajar con la persona en ese momento. Una vez se estabilice, es posible trabajar, pero siempre y cuando se esté, o sea, primero haya el compromiso de que la persona esté siendo supervisada, o por lo menos si está bajo medicamento, sea supervisada por su médico o su psiquiatra de cabecera. Y tener no solo la autorización por escrito, exactamente, de que esta persona la está siguiendo. Exacto, y de que realmente está siguiendo el tratamiento. Entonces, la hipnosis en este caso es una herramienta de ayuda, de apoyo a un tratamiento con un especialista. Lo importante, o sea, es entender de que la hipnosis, por la forma profunda en que se trabaja, si la persona no está estable, la puedes estabilizar y la puede hacerse sentir peor, porque no tiene la base. Se nos va a acabar el tiempo, pero nos podemos conectar para concretar, terminar la respuesta, si te parece. Nos faltan 15 segundos. Entonces, es básicamente como eso, el entender de que se puede trabajar, pero tiene que haber
como un cierto margen de garantía de que la persona está estable. O les compartía de que es importante que las personas tengan claridad de eso, de la necesidad de estar estable. Igual puede ser con cualquiera de las condiciones psiquiátricas. Eh, yo diría que no es que la hipnosis esté contraindicada, sino que hay que ser muy prudente, hay que trabajarlo con asistencia del médico que esté atendiendo a la persona y sobre todo lo que tú decías, el que se haga con un profesional en hipnosis. Es decir, hay personas incluso, Marta, que es importante decirlo, porque no todas las personas están al tanto de saber si tienen una condición psiquiátrica, si podemos no utilizar la técnica, y ahí es donde le doy la mayor parte del valor a que sea un profesional calificado, un profesional entrenado, porque hay personas que no saben qué tienen que decir en la terapia. Dentro, uno trata de ponerlo en el intake form o en la hoja de evaluación, pero el profesional entrenado, capacitado, el profesional licenciado, hay características generales y muy básicas, muy el ojo claras, clínico, que te dicen a ti inmediatamente, si no está puesto en ese form, el que tú puedas hacer un alto y preguntarle, en algún momento has estado o estás actualmente en manos de un profesional de alguna forma, porque hay características, incluso fisiológicas, de aquellas personas que tienen estados profundos. Te puedes conseguir no solamente con una bipolaridad, te puedes conseguir con un paranoide, te puedes conseguir con ciertas condiciones psiquiátricas profundas, donde tú debes hacer un alto y no que sea, y siempre lo digo incluso a los participantes en las certificaciones, quieren convertirse en profesionales en el área de la hipnosis clínica, muchas veces te sientes impulsado por un ego positivo a querer ayudar a la persona, a que dentro de tu capacidad como profesional digas, yo puedo, pero tienes que hacer un alto y decir, ya va, esto puede estar contraindicado para la persona, porque le puede generar, nosotros trabajamos con la mente subconsciente, es muy delicado porque nosotros podemos estar dando pie o paso a que no esté en crisis, como dices tú, a que no esté en ningún pico, ni depresivo, ni en un pico de hiperactividad, o en pico alto, o crisis, y que le genere con un recuerdo, y que le generes con la terapia que está haciendo, contacto con una emoción que puede inmediatamente desatarle cualquiera de esas dos, de esos dos picos, o el depresivo o el de, ¿cómo se llama? Crisis hiperactiva, o vaya usted, dependiendo de su condición, a saber qué le genera. Entonces, es bien delicado. Sí. Y debemos hacer un alto porque es la diferencia incluso de que el día de mañana te veas en una situación, una persona que se le desate una crisis, esa crisis de alguna manera le pueda generar una taquicardia, puede haberse comprometido un sistema nervioso central, tener situaciones o condiciones cardíacas, y resulta que dentro de la mejor de las intenciones de poder ayudar y colaborar con alguien, está siendo partícipe de una crisis emocional que probablemente pueda llegar a ser profunda y quién sabe qué otros alcances pueda tener. Entonces es bien delicado. Sí. Si hay un diagnóstico, hay que tener mucho cuidado. Sí, eso es importante. Y lo otro, yo pienso también recomendarle a nuestra audiencia de que cuando pidan ayuda con hipnosis, sean muy honestos al decir cuáles son sus condiciones, porque es que hay veces las personas ocultan cierta información de carácter médico, o sea, de su historial,
y no se dan cuenta que eso va en detrimento de ellos mismos. O sea, con eso el único que se beneficia, el dar la información, quien se beneficia es la misma persona. Cuando uno la oculta, al contrario, se está poniendo en riesgo. Eh, y sí, uno puede tener mucha ansiedad, mucha necesidad de explorar y de buscar las causas de una problemática y querer utilizar la técnica, pero tiene que estar seguro de que está emocional, mental y médicamente lo suficientemente estable y fuerte como para poderlo manejar, porque te voy a compartir una experiencia hace muchos años con una paciente. Yo estaba trabajando con una paciente, no era mi paciente, era la paciente de otro terapista y que me pidió que por favor le colaborara con la técnica de la hipnosis porque la persona estaba con una fobia paralizante que le estaba impidiendo incluso poder trabajar, poder llevar una vida normal. O sea, la última semana, en las 2 últimas semanas se había complicado de tal manera que no estaba pudiendo ni siquiera trabajar. Entonces, me pide que por favor le apoye con la técnica para esta persona y pues yo le dije, perfecto. Entonces vinieron los dos, tanto el terapista como la persona a la consulta y empezamos a trabajar. Para mi sorpresa, hicimos la técnica, fue una cita súper, súper complicada, de eso en que a veces trataba de sacar la persona y se devolvía, iba y venía afrontando una situación muy traumática que había vivido mucho tiempo atrás, y que era la generante de la fobia que tenía y de la crisis en la que estaba, que se le había activado por alguna razón circunstancial, se le activó y cuando hacemos el proceso regresivo, la persona llega al origen de la situación, pero era tan fuerte, tan emocionalmente comprometido, que cada vez que yo intentaba sacarlo, se devolvía. Y así estuvimos varios tiempos. Lo que yo descubrí fue que, por una parte, la persona no era muy consciente a qué era lo que iba, para empezar. ¿Ya? Eh, no fue, o sea, la otra persona, la otra terapista, no le compartió exactamente cuál era la técnica que íbamos a utilizar. Pero a lo que voy es, la persona, terminamos la sesión, finalmente se logra estabilizar, se le dan algunas herramientas de trabajo y obviamente continuaba la terapia con su terapista. Eh, eh, yo hice follow-up, llamar al terapista, cómo ha seguido, porque de verdad que me quedé muy preocupada pensando cómo iba a continuar la persona. Evidentemente la persona estuvo bastante mal, lloró muchísimo, me dice que en las citas siguientes esa semana estuvo bastante afectada. Y lo más interesante fue el efecto a largo plazo. Al año, cuando terminó el tratamiento con su terapista, la persona viene a mi consulta y me pide retomar lo que habíamos iniciado. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que descubrió es que esa sesión le partió como la percepción de sí misma en un antes y un después. Le dio una crisis muy fuerte, pero la persona no estaba en un cuadro psiquiátrico, estaba en una fobia, pero no estaba desbalanceada, o sea, tenía otras fortalezas que le permitieron salir adelante. Y después... Quizás, y lo más importante es decir, cuando no está en un cuadro psiquiátrico, cuando no está involucrada de alguna manera todavía la química del organismo. Porque esa es la gran diferencia en estos cuadros psiquiátricos, que el equilibrio químico del organismo y hormonal se llega a descompensar de tal manera a nivel mental que genera fisiológicamente. Esta persona tenía algunas somatizaciones, pero
lo interesante fue que con el trabajo de esa hipnosis, de esa regresión, aún esas somatizaciones se desaparecieron, igual que pues superando el tema de la fobia. Pero a lo que voy es la importancia de ese seguimiento con su terapista. O sea, fue vital que pudiera continuar sus 2 sesiones semanales, porque estaba en ese momento en 2 sesiones semanales con su terapista, y poder salir, porque son cosas a veces que cuando somos muy niños es muy difícil poderlas procesar. Por ejemplo, cosas como qué, cosas como incestos, cosas como abusos de otro tipo, accidentes. Por ejemplo, en este caso era el suicidio del padre. O sea, cosas que son desproporcional para la mente del niño. ¿Sí? Sí, entonces obviamente son cosas tan fuertes que desestabilizan el psiquismo, aunque sea momentáneamente, y por eso es importante que si una persona tiene un cuadro o tiene un diagnóstico, lo manifieste, que sea claro, porque así el terapista le va a poder ayudar mejor, porque va a ir con la prudencia y la cautela y sobre todo con las herramientas que la persona necesite. Para mí esta experiencia fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo entendí que la terapista le había notificado a la persona la técnica que íbamos a usar, y era una única sesión. Para mí era una única sesión. Entonces es fuerte, porque me sentí un poco maniatada. Sobre todo lo que tú estás diciendo, la importancia que tiene, porque fíjate, cuando se trabaja en duplas terapéuticas, en este caso tú que hiciste una intervención en crisis, de alguna manera es una asistencia con la técnica para hacer un desbloqueo de, en este caso, una memoria que estaba subliminal. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que la persona sepa que nosotros particularmente lo hacemos en esta primera consulta inicial, que es el establecer el rapport, establecer esa afinidad con el cliente o paciente de acuerdo al caso. Y sobre todo, el aclararle en esa primera consulta todas las dudas y explicarle de lo que se va a tratar, la técnica, que no llegue la persona a, como dices tú, que te sucedió. No le dieron quizás la explicación completa, tú nada más tenías una sola aparición con ella, que no te dio chance de hacer el intake completo a ti, sino que te manejaste bajo una hoja clínica de otro profesional, y no establecer quizás con esa persona el entendimiento de dónde se podía llegar, de qué se lograba con la técnica y cuáles eran los alcances emocionales de la técnica. Eso es bien importante. Sí. Eso es fundamental, es fundamental, y gracias a la persona que hizo esta pregunta, porque da pie para explicar mucho de lo que es todo ese trabajo preliminar a la aplicación de la técnica, lo que llamamos el intake, o lo que es esa evaluación diagnóstica, porque sin eso es como entrar a trabajar un poco desconocido, a trabajar a ciegas. Sí, y es un riesgo para la persona. Uno pues lo maneja, lo bandea, y uno pues de alguna manera lo resuelve. A mí me costó un rato, como les digo, en sacarla, intentar, y volví y lloraba y otra vez hasta que finalmente se calmó. Pero no es, o sea, no es lo más... No es lo más adecuado. No es lo más adecuado, especialmente porque para la persona resulta bastante doloroso. Entonces, es importante que tengamos claro eso, de que si estamos en una condición, si tenemos un diagnóstico, pues estar estables, estar muy disciplinados con el uso de los medicamentos si estamos bajo el medicamento, y saber que se puede aplicar la hipnosis, pero con precauciones. Que no vamos a ir de una vez a pretender ir a lo más profundo del subconsciente, sino que de pronto, poco a poco, haciendo aproximaciones Sobre hasta todo que nosotros como profesionales tengamos el respaldo. Yo particularmente le doy una hoja de referido, y que ese profesional que lo está atendiendo se
psiquiatra, ese psicólogo clínico quizás que tiene el caso en su mano y que él como persona quiso venir a trabajar con la técnica, que siempre ese profesional que lo está atendiendo de la autorización, Claro, a que el uso de la técnica va a ayudarlo, que no puede ayudarte en su proceso terapéutico, claro. para de esa manera estar todos, ¿cómo se llama? En la misma página. Cubiertos y en la misma página, sobre todo. Y lo más importante, porque nosotros como profesionales tenemos nuestros seguros, tenemos un respaldo, más tenemos el conocimiento, el uso, como dices tú, de la técnica y la herramienta que nos permite manejar la situación. Pero ¿cuáles son los alcances emocionales a los que puede verse expuesto ese paciente? Claro, ¿Cuál es la consecuencia que puede generar? Ese realmente puede es el ser riesgo. incluso un regreso total a haber perdido mucho de lo que ha avanzado, incluso con su médico que lo está atendiendo. Claro, Entonces, claro. es importante evaluar eso. Muy Sí. importante. Bueno, Bueno, señores. otra vez nos quedan muchas preguntas todavía. Y que sigan preguntando a lo largo de una semana para tener más contenido que desarrollarles. Muchísimas gracias, de verdad que fascinante esos diálogos, lo que podemos abordar y ahondar. Yo creo que nosotros nos ponen a hablar de hipnosis clínica, podemos estar hablando 6 meses consecutivos todas las noches. Sí, bueno, Selva, te agradezco muchísimo. Bueno, a ti, Marta. A nuestra audiencia, a todos los que se han conectado a través de Instagram, yo sé que también nos están observando a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos, nos estaremos viendo nuevamente por este canal el próximo miércoles. Bueno, feliz noche. Igual, gracias. Chao. Chao.